Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Quiere como vives. Este es el nombre del podcast de Daniela Zamora, psicóloga y coach de salud, que tengo el agrado de tener en este último episodio de la quinta temporada de Frente al Lente. Daniela, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Bien, hoy grabando en día lluvioso, pero bueno, qué rico, se siente como muy cómodo grabar así. Sí. Daniela, en un episodio vos narras a tu audiencia cómo fue que surge el nombre de Quiere como vives. Me encantó, porque realmente de la frase original de vive como quieres, a esta, pues hay un significado muy diferente, como dijo tu mamá, ¿cierto? Así es, así es. Tal vez para contarle un poquitito a tu audiencia, Quiere como vives nace de un deseo profundo por compartir con las personas material de salud, de calidad de vida, de crecimiento personal, profesional, espiritual. Y, y efectivamente, en ese camino, ¿verdad? De querer hacer esto y pues buscar un nombre, en aquel entonces, cuando yo empecé, no era tan común el usar el nombre de uno como, ¿verdad? Como el nombre de marca personal, como es ahora. Y se usaba mucho como que tuviera un nombre que representara lo que uno estaba haciendo. Y en realidad empezamos a tener un juego de palabras ahí interesante y la que en aquel entonces me estaba ayudando con esto y era mi diseñadora, como vos decís, me dice, bueno, eh, vive como quieres, ¿cómo te suena eso? Y sí, como yo cuento ese episodio, mi mamá me dice así como, bueno, pero es que eso son tantas cosas que realmente la gente va a pensar que, que tiene permiso y derecho de hacer lo que quiere. Y la verdad es que sí es así, ¿verdad? En realidad, pues efectivamente todos podemos vivir como queremos. Pero mi objetivo más allá de eso era que realmente las personas pudieran conectar con esta idea de que si yo ya tomé un camino, ¿verdad? Y estoy tomando decisiones desde ese camino y me siento alineado de esa forma, yo realmente pueda llegar a ese lugar donde yo quiero como vivo, ¿verdad? Donde amo lo que hago, hago el trabajo interior conmigo mismo y voy haciendo mi proceso, que para todos se puede ver diferente, pero voy haciendo mi proceso de llegar a ese amor propio, a ese lugar de fortalecimiento y tal vez para mí lo más importante era poder dotar a las personas de herramientas. Porque tal vez en la psicología tradicional, ¿verdad? Donde vos vas, compartís tu historia y bueno, ahora la psicología también se ha llenado de muchísimos enfoques. Eh, que se han llenado de muchas más herramientas, pero en aquel entonces, o por lo menos lo que yo conocía comúnmente, era vos vas, hablas, comentás de lo que pasa, pero era un proceso lento, ¿verdad? Donde yo tenía que ir haciendo los insights, había una persona que me acompañaba, y, pero a veces sentía como que faltaban herramientas. Entonces, bueno, así nace Quiere Como Vives para dotar a la gente de herramientas para efectivamente llegar a ese lugar donde queremos como vivimos. Así yo esté más cerca, así esté más lejos, pero donde tal vez mi idea era inspirar a las personas de que eso es posible. Eso me encanta también. La esencia casualmente de mi podcast siempre ha sido inspirar y apoyar a alcanzar de cierta manera pues plenitud, que es algo que todos merecemos. Una de las claves considero es sentirse satisfecha con la vida que tienes, a pesar de que no sea de momento pues como la anhelas y estoy seguro que en nuestro interior siempre encontraremos motivos para agradecer, pero a veces nos cuesta, a veces hay situaciones que empañan esos motivos que tenemos para agradecer nuestra vida, ¿cierto? Así es, sí. Em, una de las tal vez grandes lecciones que yo misma he tenido como en mi propia vida ha sido que obstáculos y retos vamos a tener,
y que la manera en cómo yo experimento esos retos o esos obstáculos puede cambiar según los lentes que yo me pongo, ¿verdad? Y esto implica mucho ese trabajo de mentalidad que podemos hacer, ese trabajo con nuestras emociones eh, que podemos hacer. Y también va de la mano con mi fortalecimiento y las herramientas que tengo de resiliencia. Entonces, en realidad, aquí la idea no es, porque hay situaciones de situaciones, ¿verdad? En nuestra vida donde muchísimas veces vamos a estar viviendo cosas que no quisiéramos estar viviendo. Y para quien tal vez ya conoce Quiere como es y para quien no, mucho de mi camino ya había empezado antes de eso, pero mucho de mi camino en esto también, o uno de esos momentos claves para mí fue, yo vivía afuera y estudiaba y vivía como en la ciudad de mis sueños, estaba viviendo un momento maravilloso y al mismo tiempo mi esposo se enferma de cáncer y entonces la vida me dice así como, ¿verdad? Uno empieza a tener estos pensamientos y estas ideas como, o sea, ¿esto cómo es posible, verdad? ¿Cómo uno puede estar viviendo una situación de sueño y que al mismo tiempo una tristeza tan profunda por lo que está pasando? Y ahí fue donde me di cuenta que la manera, ¿verdad? Ya la situación era, por más ganas que yo tuviera de cambiarla, yo no podía cambiarla. Y sé que tal vez yo tenía el gran beneficio, que eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Aportar a los demás, de que yo tenía herramientas, porque para eso estaba ahí, ¿verdad? Fue un momento donde la vida me dijo, bueno, ahora sí, pongamos esto en práctica, no para tus pacientes, no para tus clientes, sino con vos, experimentar realmente si todo esto que estás aprendiendo y enseñando realmente funciona. Y efectivamente, no les voy a decir que no hubieron momentos duros, porque por supuesto que lo hubieron, pero efectivamente pude entender cosas tan sencillas como que podemos vivir dos emociones en un mismo momento, ¿verdad? Yo podía estar muy feliz y muy triste a la misma vez, no tenía que elegir, no tenía que entrar en esa lucha interna o en esa culpa de cuál escoger, ¿verdad? O cuál experimentar en ese momento. Eh, También entendí que con las herramientas que existían allá afuera podía navegar mis emociones y podía navegar la situación y que cuando yo hacía ese cambio de lentes podía experimentar la situación desde otro lado. Y siempre me gusta decirle a la gente que cuando hacemos esto, eso no necesariamente quiere decir que el resultado final cambia, ¿verdad? No necesariamente si una persona está enferma, al final del momento con estas herramientas siempre va a resultar en que la persona sane, ¿verdad? Si es un familiar o si es, pero sí nos permite navegar el momento desde otro lado. Qué interesante, Daniela, porque esto que mencionas de que vos podés convivir con más de una emoción a la vez, o sea, no lo había escuchado y en parte tiene mucho sentido porque obviamente las situaciones de nuestras vidas nos hacen enfrentar pues un cúmulo de emociones, no podemos como discriminarlas y elegir cuáles son las que queremos enfrentar cada día, pero no sé, quiero decir entonces que si estoy viviendo emociones totalmente opuestas, una quizás muy positiva y otra muy negativa, con una disfrazo la otra o con una empaño la anterior, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer esa división? Sí, vieras que yo te diría que ni una ni la otra. En realidad, todo inicia desde este lugar donde yo me permito sentir todo lo que una emoción trae, que en mi experiencia, por temas de crianza, por temas de educación, estamos muy acostumbrados a ignorar o a rechazar las emociones, sobre todo esas que se sienten tal vez más retadoras o más incómodas, por no decir que son positivas y negativas, porque realmente eh, ninguna es la una ni la otra, pero nuestra costumbre es alejar lo incómodo, ¿verdad? Inclusive porque la emoción en sí misma tiene sensaciones físicas y corporales que nosotros tendemos mucho a decir como ¿cómo me deshago de esto lo más rápido posible? Y también siempre he pensado que esa es la crianza que recibimos porque también nadie nunca nos enseñó a estar con las personas, con sus emociones, ¿verdad? A acompañarlas, a crear ese espacio. Entonces, en el momento en que alguien llora,
la primera reacción de los demás es como, ay, pero deja de llorar, tranquila, todo va a estar bien, todo va a pasar. Nadie nos ha enseñado a poder estar con las emociones de otro, porque claro, nadie nos enseñó a estar con las nuestras. Entonces, ¿cómo Claro, estoy con las de alguien más? claro. Entonces, para mí lo primero es eso, ¿verdad? ¿Cómo yo notando mi cuerpo, permitiendo que eso esté ahí, eh, de los dos lados, ¿verdad? Tanto de la felicidad como desde el otro, porque también he tenido experiencias de personas que no conocen la felicidad, ¿verdad? La han vivido poco, entonces cuando llega también se siente muy incómoda y su primer pensamiento es, hijo, ¿cómo hago para ni tocarla porque se me va a ir muy rápido? Y yo no quiero que se Mm, vaya. entiendo. Entonces, ¿qué te digo? No, la verdad es como una profunda, como una creación de una relación con mis emociones. Para mí ahí está la clave de cómo nos familiarizamos y nos amigamos con nuestras emociones, porque estoy decidida a tener una relación con ellas, que muchas veces es lo que la gente ha decidido no hacer, ¿verdad? Huye, rechaza. Y es desde ahí que creo que entonces tenemos esa capacidad de estar con las dos. ¿Qué quiere decir eso en términos más prácticos? Cuando llega el momento de disfrutar, disfruto y estoy presente, inmersa en lo que estoy disfrutando. Y cuando el momento llega de estar triste, también me doy la oportunidad de sentir todo lo que la tristeza trae. Y Daniela, para llegar a ese nivel que mencionas de felicidad o de plenitud o esa conciencia de nuestras emociones, pienso que hay fases en las que debemos ir avanzando en este proceso. Vos en alguno de los episodios mencionas que el recorrido pues se inicia con un trabajo de conciencia en pro del amor propio, de alguna manera pues evitar prejuicios y el autosabotaje. ¿Cómo se inicia ese proceso? ¿Cuál es el primer paso? Ujú. Para mí, bueno, primero, decisión, ¿verdad? De decir, yo quiero entrar en esta relación conmigo, donde quiero conocer cómo se experimenta y cómo se viven las situaciones desde mi propia perspectiva, ¿verdad? Partamos de que cada uno de nosotros tiene un mapa mental único y entonces ese mapa mental único genera que ya de por sí nosotros experimentemos la vida de maneras diferentes. Añadido a eso, se ha comprobado que las emociones se construyen. Cada persona tiene una construcción de la emoción diferente. Entonces, tu experiencia al estar enojado no necesariamente es la mía. Aunque cuando estábamos chiquititos a todos nos enseñaron la carita, ¿verdad? Con la boca recta y eso es estar Así. enojado. Entonces, por supuesto que uno puede ver a su alrededor y tal vez hay ciertas características físicas que le denotan a uno como, bueno, esa persona está molesta, pero no es compartido para todos, cada uno tiene su propia construcción. Entonces, al partir de ahí, para mí lo primero es decidir que yo quiero entrar en este camino y lo segundo sería la observación. Tengo que empezar desde un lugar de pura observación, o sea, cómo se vive, cómo es esto para mí. ¿Qué quiere decir para mí estar enojado? Bueno, ¿cuáles son las reacciones en el cuerpo que tengo? ¿Y qué pasa por mi cabeza, verdad? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo cuando me enojo? ¿O qué sensaciones físicas o un sentimiento generalizado es el que yo tengo cuando me enojo? Entonces, por ponerte un ejemplo de un sentimiento generalizado, bueno, yo tiendo a aislarme, ¿verdad? No quiero tener que hablar con nadie, quiero estar solo, o no, yo necesito hablar con la gente porque mientras más hablo de esto, más siento que navego la emoción y que ella va pasando. Las emociones en sí mismas duran 90 segundos en el cuerpo, 90, nada más. ¿Qué pasa? Que con los pensamientos, ¿verdad? Como yo sigo enganchando en pensamientos, entonces yo sigo sintiendo la emoción. Pero lo que a vos te enojó así de primera instancia, 90 segundos. Y en esos Y 90 segundos debo resolverla, debo no, atenderla. No, en esos 90 segundos solo debería estar con ella. Solo debería poder decir, ok, identificarla. estoy enojada. Yo te diría que ni siquiera. Notar, notar lo que está pasando conmigo. Uy, se me revolvió la panza, ¿verdad? Tengo vacío en la panza. O empiezo a sentir el corazón que se me agita, o empiezo a sentir que me pongo caliente, o no sé, tal vez tiendo a cerrar los puños, elevo los hombros, siento presión y tensión en ciertas partes de mi cuerpo. Para que a partir de ahí, porque se supondría que en 90 segundos eso va bajando y va pasando, yo digo, ok, ¿esto cómo se llama?
¿verdad? Lo que yo estoy experimentando es enojo o es frustración, porque podrían confundirse tal vez para mí. Digamos, esta metodología le llamamos las 3 Ns: notar, nombrar, navegar. Y se ha comprobado que cuando uno se da la oportunidad de notar y nombrar, ya casi que hiciste el 75% del trabajo. Hay gente que ya con eso es como que, ok, puedo seguir adelante con mi día. Hay personas que necesitan muchas más herramientas para seguir navegando lo que viene, sobre todo si esto que pasó hace que yo enganche en cierto tipo de pensamientos que entonces me siguen como haciendo revivir la situación. Y claro, tu mente no sabe la diferencia entre lo que está viendo y lo que, como que está viendo a través de sus ojos en el momento presente y las memorias e historias que yo me estoy creando en mi mente. Entonces, ella lo está reviviendo una y otra vez. Y esas 3 Ns, o sea, cuando yo noto y logro nombrar, y ya me estoy como autoconociendo, eso me Ajá, facilita el navegar. O sea, el navegar total. es la forma en la que yo reacciono ante esa emoción o la resuelvo. Sí, yo te diría que además mi respuesta. A mí me gusta usar respuesta en lugar de reacciono, porque reacciono puede tender a ser inclusive muy impulsiva, ¿verdad? Entonces es mi respuesta a, y también viene a ser qué es lo que yo necesito en este momento, que me ayude a sostener esto que estoy viviendo, un poquito del autocuido de la emoción. Entonces es cómo respondo a ella, o bien tal vez yo no estoy listo para dar una respuesta todavía. Entonces, ¿qué hago para poder estar con la emoción y estar conmigo en el mismo momento? Y esto puede venir a ser, digamos, todo este tipo de herramientas que nos ayudan a autorregularnos, que lo que permite es que yo no me salga de lo que llamamos una ventana de tolerancia. Todos tenemos una ventana de tolerancia de que cuando vivimos emociones, que tanto yo soy capaz de, sí, como de navegarlos sin sobreactivarme o más bien irme hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Como cuando te dicen que salgas a caminar, que entres en contacto con la naturaleza, que te tomes un tecito, que bailes, que muevas el cuerpo. Se ha comprobado que para regularse también funcionan cosas como el agua fría, o uno puede corregularse con una persona que tal vez está mucho más tranquila que yo, con otro, con otra mentalidad en ese momento, ¿verdad? Con otro mindset de la situación, con otra perspectiva, y eso también funciona. Antes de tomar una decisión de qué voy a hacer con esto que me provocó la emoción. Tal vez con eso me gustaría decir que las emociones son alertas, ¿verdad? Por eso llegan. Entonces lo que quieren es hacernos ver que lo que está pasando fuera de nosotros me impacta de una forma adentro mío. Entonces esa situación me enoja, esa situación me frustra, esa me hace muy feliz. Y van siendo como señales que también nos permiten conocernos, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta decir que conocerme no es solamente como cuando estábamos pequeños, cuál es tu comida favorita y tu color favorito, ¿verdad? Sino que es mis pensamientos, mis sensaciones y mis emociones en el momento presente, pero entonces también con ese trabajo, cuando yo me voy conociendo y me permito eh, este trabajo de observación y de conciencia, también hago ese trabajo de ir hacia adentro y conocerme, porque vas entendiendo qué te detona, vas entendiendo qué te gusta. Entonces, ¿qué son más cosas que tengo que estar haciendo, verdad? ¿Cuáles son estas actividades que me nutren de tal manera y que tal vez yo he dejado de lado por años? O me dan señales de cuáles son esos espacios donde no me siento bien. Entonces, tal vez tengo que empezar a encontrar una manera de alejarme de esos espacios o de esas personas. Pero ahí no tiene nada, no es personal con la persona, nada más no es un espacio para mí en este momento. Y bueno, así sucesivamente. Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora,
Continuemos con el episodio. Qué interesante, porque he sido testigo de que muchas personas ven las emociones no como una alerta, como decís, sino como algo por confrontar. O sea, no logran identificar la emoción como tal, sino que la emoción se vuelve en el fin que tengo que atender. Si me siento triste, no busco el porqué, no busco la causa, no interpreto la emoción como esa señal que me está diciendo algo está sucediendo a mi alrededor que la está provocando, sino que la emoción como tal es cómo evito sentirme triste o me resigno a sentirme triste y esta es mi vida, y simplemente ese círculo vicioso desde el punto de vista mental y emocional, pues entonces se vuelve interminable y es algo incontrolable, ¿verdad? También. Sí, y bueno, es que este es un tema del que podríamos hablar muchísimo, pero basado en eso que me decís, algo que pasa mucho también es que así como es una alerta, hay muchas emociones que también lo que le están dejando saber a tu sistema nervioso es que hay un potencial peligro. Mi mente y mi sistema nervioso siempre están velando por mi seguridad, siempre. Entonces, ellas no necesariamente siempre saben cuáles de esos peligros son solo percibidos, ¿verdad? Pero no son un peligro real, y cuáles efectivamente son un peligro real. Entonces, hay muchas instancias donde cuando estas emociones llegan, que no es como mi sistema reacciona ante el peligro, nosotros tendemos a confundir, y en lugar de decir la tristeza o el enojo, y estamos hablando tal vez de situaciones cotidianas, ¿verdad? No cuando tal vez una persona ya tiene una enfermedad mental u otro tipo de cosas, en lugar de nosotros decir, bueno, la emoción es solamente un resultado de eso que yo estoy viviendo, tendemos a pensar que la emoción es el peligro. Entonces, claro, cuando yo percibo que la emoción es el peligro, en lugar de que el peligro es algo externo, supuestamente, tu primera reacción es rechazar eso, porque por supuesto, nadie quiere sentirse en peligro. Dicho eso, también, ahora que decías lo de tal vez la persona que continúa ahí, nuestro sistema también entra mucho en estrés, ¿verdad? Cuando hay un peligro percibido, hay un miedo, hay una situación que me detona, mi sistema automáticamente entra en estado de estrés. Cuando nosotros entramos en estado de estrés, hay, bueno, antes se hablaba de 3, ahora se habla como de 6, pero las 3 respuestas comunes al estrés siempre han sido la pelea, la huida y el congelamiento. Y nosotros no es que escogemos conscientemente cuál es mi respuesta. A veces es aprendida, a veces viene de patrones de vida, viene de aprendizaje de la crianza, ¿verdad? De lo que también yo veía a los otros hacer. Entonces, si yo creciendo lo que veía era que cuando mi mamá estaba triste o alguien en mi casa estaba triste, lo que hacía era aislarse, huir, esconderse, meterse en la cama y dejarse envolver por la emoción, como vos decías, pues muy probablemente mi respuesta default también va a ser huir. Hay personas que más bien su respuesta default es la pelea, y pelea no es que voy a pelear, ¿verdad? Pero pelea es cuando me sobreactivo. Entonces quiero seguir haciendo, quiero trabajar a altas horas de la noche porque esto hay que solucionarlo, no importa si yo no me voy a dormir. Los ves como en conductas más excesivas, ¿verdad? O no como nada, o entonces son personas que las ves comiendo muchísimo, de alguna manera tratando de atacar esto que pasa y que me hace sentir en peligro. Entonces, también cuando uno conoce esa información, a mí me gusta mucho compartirlo en mis cursos, porque a veces cuando uno tiene esa información, también te vas conociendo y también vas pudiendo decir, ok, pero si yo priorizo mi autocuido, ¿qué tan bueno será que yo me quede despierta hasta las 3 de la mañana sin dormir por seguir atacando una solución, ¿verdad? Buscando una solución que además a nivel de mentalidad ya no encontraste porque estás en una visión de túnel completamente. Por eso entonces la gente empieza a caer en burnout y muchas de estas cosas, porque no tenemos buen manejo. Uno lo conoce popularmente como buen manejo del estrés. Yo te diría que no es solo estrés por lo que pasa externamente, es que no hay buen manejo de las emociones, porque nuevamente no hay educación emocional, nadie nos enseña a estar con nuestras emociones. Eso es súper, súper importante y tenés toda la razón, me encanta. En esta primer fase que mencionábamos, que es tomar una decisión, también obviamente se centra mucho en querer como eres. Para poder lograr querer como vives, tenés que lograr querer como eres. Uh -huh. ¿Qué tan importante es esto?
¿Y qué tan difícil se vuelve hoy en día con este trajín social, como se mueve actualmente el mundo, el poder lograr querer como somos? Sí, qué buena pregunta. Y diste como en un punto importante. Hasta me hizo gracia porque yo tuve un programa en algún momento que se llamaba Quiere como eres, pensando exactamente en eso. Y me encantaría decirte que te tengo una respuesta así definitiva. Yo creo que al final de cuentas es como un camino en el que estamos todos y en el que uno sigue acompañando a las personas. Eh, es un camino que se tiene que cargar de mucha compasión y de trabajo de compasión, no solamente eh, como que yo te diga, ay, es que tenés que ser compasivo con vos. No, no, realmente hay muchas herramientas desde la compasión que podemos usar, desde el diálogo interno que tenemos, eh, conocer sobre mis pensamientos y el por qué están ahí y ser más compasivo con ellos. Yo te diría que hay un trabajo muy grande sobre el juicio. ¿Verdad? El juicio que hacemos, para mí eso es como un espejo, ¿verdad? El juicio que hago en los demás normalmente es el que estoy haciendo en mí. Si juzgo algo en mí, probablemente lo estoy juzgando afuera también. Eh, es un trabajo que las redes sociales, ¿verdad? La tecnología es maravillosa y no voy a hacer una a quejarme de las redes sociales porque para mí también son una herramienta importante de acceso a la información para las personas hoy día, pero a la misma vez estamos cayendo como en comparaciones, estamos cayendo en pensar que la vida se tiene que ver de una manera en particular, ¿verdad? Como la vida de esa persona que yo veo tal vez en un perfil y hemos como abandonado esta idea de la humanidad como un todo y las diferencias que hay como, como humanidad en oportunidades, en inspiración, en obstáculos, en retos, en todo lo que la vida trae por sí mismo. Yo te diría que mi frase así, una de las que más utilizo y más me gustan es permiso de ser humano, que para mí es de alguna manera cómo ir haciendo ese trabajo de regresar como a esta raíz de que eso es lo que todos, eso lo compartimos todos, ¿verdad? Todos somos humanos. Y a partir de ahí, entonces viene que es la riqueza del ser humano, las diferencias, lo que te hace especial, tus fortalezas, tal vez algunas cosas en las que siempre se ha hablado de áreas débiles, a mí no me gusta hablar de eso, yo hablo de áreas por mejorar y también ahora creo muchísimo más en fortalecer tus áreas fuertes y que no todo hay que trabajar, no todo hay que mejorar, no todo hay que ver cómo hace uno para que se vea diferente, cosas que pueden solo ser y ya. Me gusta verlo mucho también o tratar de hacer el trabajo de dejar de enfocarnos en el hacer por regresar un poquitito al ser, ¿verdad? Ahí creo que el mindfulness y la meditación tienen herramientas súper valiosas de volvernos a enseñar a estar presente en el momento. Uno de mis profesores decía que meditar es tener el coraje para estar con nosotros mismos. Y, y de ahí tal vez la recomendación uno que yo dejaría para quienes escuchan es empecemos a observar que tanto lo que estamos haciendo más bien es desconectándonos las redes, Netflix, pero tantas cosas que hay ahora que está bien, todos podemos disfrutar de ellas, pero al final se vuelven en ruido, ¿verdad? Hay demasiado ruido externo ahora. ¿Qué pasa si yo empiezo a entrar en silencio y a nada más observar todo lo que está pasando aquí adentro, que te aseguro que es una película buenísima también? Eh, pero no queremos, ¿verdad? No queremos verla. Entonces, para mí empieza ahí. El silencio viene a ser una clave importantísima para empezar a ver hacia adentro y querer eso que está ahí y quién somos. Y no necesita la persona de aislarse, simplemente es un tema de identificar eso que está percibiendo, eso que está recibiendo de su exterior y simplemente digerirlo de la manera adecuada. Algo que a mí me toca muchísimo enfrentar es el tema de la apariencia y cómo la apariencia muchas veces se ve forzada a cumplir ciertos estereotipos. Y eso es lamentable porque limita muchísimo a la persona desde el punto de vista emocional. Yo reconozco que detrás de ese querer como eres, esto no es lo único.
pero necesitamos pues identificar esas emociones que mencionábamos y saber cómo manejarlas. Vos te has adentrado en la psicología positiva, en esto que mencionabas del mindfulness, y ahora mencionas también el tema de la meditación. Y eso me encanta porque eso lo que nos da a entender es que somos seres integrales, que no solo debemos cuidar nuestro físico, lo que nos hace sentir bien desde el punto de vista corporal, sino también otros planos de nuestra vida que son quizás igual o más importantes, ¿cierto? Totalmente. Y es que también, ¿verdad? En ese silencio, que como vos decís, no es aislamiento, ¿verdad? Es tener espacios de silencio conmigo en el día. También entonces tengo la oportunidad de ver cosas que tal vez en medio del ruido no veo, ¿verdad? Y no me he dado la oportunidad de conocer en mí. Y que bueno, partiendo de eso, claro, la salud mental es un tema, lo veo ahora por muchísimos lados, ¿verdad? Se habla de la salud mental como otra de las pandemias de, de nuestros tiempos y de este momento. Eh, Volviendo un poquito a ese hacer, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que como que el premio es estar ocupados, es estar haciendo, es estar acumulando lo que sea, riquezas, estar acumulando títulos, es estar acumulando logros, es estar acumulando. eh, y por alguna razón, no sé en qué momento se perdió el acumular salud mental, ¿verdad? Y salud emocional, como que eso fue lo que quedó completamente de lado. Y para mí, al final de cuentas, pero si yo no tengo eso, puedo tener todos los logros del mundo, que cómo los disfruto, cómo los vivo, cómo estoy en presencia, cómo estoy en presencia con ellos. Hay un énfasis grande en la salud física y la ha habido por años como una cosa completamente separada de nuestra salud mental. Y bueno, por dicha ahora hay mucho más conciencia de lo importante que es también lo que estamos viviendo adentro de nosotros, no solo lo que se ve afuera, sino lo que se ve adentro, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, las sensaciones que estoy experimentando, la trascendencia que tengo, la verdad, la vida no solo mental y emocional, sino también espiritual, que viene a ser, que puede ser clave para muchas personas. Entonces, es todo un tema ese de la salud mental que nos daría como para otra conversación, pero tal vez sabes que sí quiero como decir en esto que hay muchas herramientas para trabajar solo, pero si yo sé que necesito apoyo, búsquenlo, porque verdaderamente tener una persona que apoye en el camino puede hacerme la diferencia en cómo me siento y cómo vivo todo esto que me está pasando. El tema de poder evolucionar como Ujú, persona y ujú. enfocándonos quizás en la mujer, es muy importante poder aprender a poner límites compasivos, ¿verdad? Total. Esos límites compasivos buscan que no seamos tan duros con nosotros mismos Ujú, y con las personas que nos rodean. Y creo que eso es ujú. sumamente importante. No, hemos visto límites, o creo que todos crecimos oyendo la palabra límites desde la disciplina, ¿verdad? Desde el mundo de los niños y las reglas y este tipo de cosas. Y en realidad los límites son bueno, primero son un mundo fascinante, pero los límites lejos de querer dividirnos, lo que quieren crear son relaciones más sanas conmigo y relaciones más sanas con las demás personas. ¿Por qué? Porque parten también desde este lugar de autocuidado y de qué es importante para mí, qué es negociable para mí y qué no es negociable para mí. Entonces, tengo muchísimas clientas y pacientes que su percepción de poner un límite es que va a crear división, ¿verdad? Es que entonces la persona se va a enojar conmigo, es que entonces eso quiere decir y entonces no podemos volver a hablar, que ¿verdad? No podemos volver a convivir y lo contrario, ¿verdad? Lo que está buscando es hacerlo de un ambiente y un entorno mucho más sano, mucho más empático, muchísimo más compasivo, mucho más abierto, mucho más flexible con todo esto que me está pasando y con todo esto que me rodea. Yo siempre digo que además los límites son... o sea, ¿cuántas veces le decimos que sí a los demás y nos terminamos diciendo que no nosotros mismos, ¿verdad? O decirle que no a los demás, a veces decirme sí a mí, a descanso o a productividad, ¿verdad? Lo que sea importante,
para mí. Pero bueno, es que otra cosa, y parece como que eso es lo único que he hecho en todo este podcast, siento yo, pero, ¿verdad? Nuevamente, ¿cuál es la creencia que tenemos todos sobre decir que no? En muchas casas eso no era permitido, ¿verdad? Si un adulto pedía algo o hablaba de algo, era un sí rotundo a las maestras, a los compañeros, ¿verdad? Siempre hay que compartir y por supuesto que así es, pero nunca se nos enseña a decir que no. Entonces vamos por la vida diciéndole sí a todo y no necesariamente parando a pensar si eso realmente es beneficioso para mí, si realmente me aporta bienestar o a las personas a mi alrededor también. Y es que yo creo que también es no solo importante el decir no, sino también el decir sí. O sea, el que yo tenga control de mis respuestas, de esos límites como tal, puede implicar simplemente evitar o decir no ante ciertas situaciones, pero por otro lado también permitírmelas. Y que Claro, muchas veces ese no o esos límites son impuestos, son heredados también. quizás, y de alguna manera yo tengo que poder identificar y darme el permiso de decirme sí, sí puedo, sí quiero. Tienes toda la razón. Así es también. Sí. Daniela, dentro del tema de este episodio, ¿se puede querer como vives a pesar de que a veces nos toca ir cuesta arriba? Luchando con pruebas muy duras y como decíamos, soportando niveles de estrés que a veces llegan inclusive a afectar nuestra salud. ¿Se puede? Vamos a ver, yo creo que esa es una pregunta de la cual yo no quiero ser ¿verdad? No me toca a mí decidir. Creo que esa es una decisión que cada persona tiene que hacer. Yo tal vez partiría siempre de mi bienestar, de mi autocuido, de mi salud mental. Y si todo eso está bien, iría a un segundo nivel que tal vez es mi expansión, ¿verdad? Ya pensando más en grande, en alcanzar logros o lo que quiera. Te podría dar muchísimas explicaciones científicas, neurológicas, biológicas de por qué en realidad en un ambiente cargado de estrés no tenemos una tierra fértil realmente para estar en ese lugar. eh, pero bueno, también yo diría que cada persona le va a tocar decidir si ese lugar en el que vive, en el que está, la manera en cómo lo hace, realmente está apoyando estas cosas que son importantes para ellas. Y tal vez lo que sí quisiera también aportar desde aquí es que por eso tal vez la herramienta del cuestionamiento también viene a ser importante, ¿verdad? Yo tomo la decisión, yo observo, yo genero conciencia, pero también puedo cuestionar porque yo podría venir de una familia donde el estrés es totalmente aceptado, ¿verdad? Y normalizado. Y entonces creer que yo vivo muy bien desde este lugar porque el éxito, por ejemplo, es percibido desde ahí. Entonces yo tal vez diría que si en algún momento hemos sentido esta pequeña señal de incomodidad, de que, uy, debería de haber una manera diferente de hacer las cosas, o sea, ¿por qué tiene que ser así? Nos lo cuestionemos también, porque podría venir de un lugar de pura costumbre, ¿verdad? De creencias que no nos pertenecen y que son de alguien más y que yo siempre soy el encargado de velar por mi propio bienestar. Entonces, ¿qué te digo? Cuesta arriba, pues bueno, sí creo que a pesar de los obstáculos, hay muchísimas historias de personas cargadas de resiliencia, ¿verdad? De a pesar de que hay obstáculos y obstáculos, han encontrado maneras de abstraer lecciones de esto, de adaptarse a esas situaciones y bueno, querer como viven y quererse de la manera en que tal vez las cosas han funcionado para ellos, pero no sin siempre darnos ese espacio y ese permiso de ser humanos, que también quiere decir que yo puedo tener un día donde yo digo, no me gusta cómo son las cosas, ¿verdad? No siempre hay que tener esta visión de siempre para arriba, siempre tengo que aceptar todo como es. También puedo tener momentos donde yo digo, hoy voy a estar con esta emoción que es dura, que es retadora y que no me gusta cómo están las cosas, pero voy a estar con esto para poderlo atravesar. Lo que sí estoy clarísimo es que existen muchas herramientas para lograr
querer como vives. Y también lo que mencionabas, si es necesario la búsqueda de ese apoyo, desde ya pues lo recomiendo, es sumamente importante, imprescindible, inclusive para iniciar este proceso y llevarlo de la mejor manera. Y también me queda muy claro que entonces también con estas herramientas y este apoyo podemos llegar a enamorarnos de nuestra vida, que a final de cuentas es sumamente valioso. Me gustaría, Daniela, para todas esas mujeres que escucharon este episodio y que necesitan romper sus propias creencias limitantes, que les regales un mensaje final de tu parte para todas ellas. Qué lindo. Yo diría que ese lugar desde el cual estamos tal vez con esta inquietud de que hay algo que tiene que cambiar, que tiene que transformarse, yo partiría tal vez de realmente observar este punto en el que estoy, permitirme como conocer todo eso que me está acompañando, esa base, le llamo yo, ese lugar de base en el que estoy, eh, y verme cara a cara con estas creencias, con estas emociones, ¿verdad? No, creo que a veces el mensaje mucho es como que hay que huirles de una, ¿verdad? Salga corriendo lo más rápido que pueda. Y sí, por supuesto que sí, muchas veces es lo que me ha estado limitando, por supuesto que nos queremos mover de ahí, pero yo diría que podemos empezar desde una base donde las puedo ver a la cara, puedo ver hasta dónde he llegado con ellas en mi vida, porque tal vez también he logrado cosas a partir de ahí. eh, y de ese punto tomo la decisión de moverme hacia donde sea que me quiera mover, para adelante, para el lado, ojalá no para atrás, pero, ¿verdad? Para adelante o para el lado. Eh, y entonces empiezo a observar para dónde quiero ir. Y algo que me parece importante cuando estamos haciendo este trabajo de creencias es que tenemos a pensar que yo tengo que ir de 0 a 100 de un solo salto. Y eso es lo que hace que muchas veces la gente entonces no da el salto porque da mucho miedo o porque se siente muy lejos para mí todavía. No tenemos que saltar de 0 a 100. Puedo saltar de 0 a 5. ¿Verdad? Hago un 5% hoy y en un mes otro 5% y en un mes 10% y en un mes, y voy poco a poco, ¿verdad? Y voy decidiendo cuál es esa siguiente creencia de la que me voy a ir agarrando como un monito que se va a ir agarrando de ramitas, ¿verdad? Y que tal vez se siente seguro moverme hacia acá hoy y tal vez mañana se sienta segura dar otro paso y está bien, ¿verdad? Respetemos nuestro proceso, permiso de ser humanas completamente, de irnos moviendo al ritmo. Movámonos al ritmo que se sienta cómodo, porque también sé que el sistema nervioso, entonces, si lo siente muy inseguro, va a empezar a crear un poquito de rechazo y a hacernos sentir muy incómodos, pero también sepan que la incomodidad es crecimiento, ¿verdad? La incomodidad cuando nos movemos de ahí no es, no lo haga, es crecimiento, es estoy extendiendo mi zona segura y creo que una lección importante aquí también es aprender a estar cómodos con lo incómodo, porque eso nos va a llevar a crecer. Maravilloso, maravilloso. Daniela, un verdadero placer, de verdad, haber compartido con vos este ratito. Quiero desearte de corazón mucho éxito en tu proyecto, que sigas impactando con tu podcast Quiere Como Vives, porque no hay nada más gratificante que lo que hagamos sea con la motivación de contribuir en la calidad de vida de otros. Y eso lo digo por mi propia experiencia. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A vos por invitarme y por este ratito de conversación que disfruté muchísimo. Un abrazo, Daniela. Un abrazo. Muchísimo cariño para vos. Gracias. Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien a quien podrá interesarle. Cerramos esta 5ª temporada del podcast, esperando que me acompañes en la próxima muy pronto, donde estaré conversando sobre esos temas pensados especialmente para vos. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.